Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, a todas las personas que están aquí en Asturias con nosotros y también saludar a todas las personas que están en las otras sedes de toda España. Agradeceros que nos dediquéis esta tarde a comentar este producto nuevo, esta lágrima sin agua, que son las Evo Tears, y espero que tengáis, digamos, una buena tarde en cuanto a descubrir una nueva lágrima artificial sin agua y a descubrir el hueco que puede tener. Y vamos a pasar con la primera presentación, que es la introducción. Me llamo Jordi Martínez Rotllán y quiero presentarles el último lanzamiento de Brill Pharma. Se trata de Evo Tears. Evo Tears es el primer impermeabilizante de la superficie ocular. Antes de ver qué aplicaciones tiene Evo Tears, me gustaría explicarles algunas cosas sobre Brill Pharma. Brill Pharma es una compañía farmacéutica española e inglesa que desarrolla su actividad en oftalmología y ha lanzado en los últimos 3 años un portfolio importante de productos para superficie ocular, que nosotros denominamos lágrimas funcionales. Hemos sido capaces de proporcionar tratamientos que hidratan la superficie ocular, pero además añadir otras sustancias que provocan beneficios añadidos. Por ejemplo, nuestros productos Hilogel y Hilocomod con ácido hialurónico de altísima densidad, únicos en el mercado, y después la combinación de estos con heparina como Hiloparin o con ectoína como Hilodual para el tratamiento de las alergias oculares. La compañía en los últimos 3 años ha sido la compañía farmacéutica que más ha crecido en España y nuestra intención es seguir haciéndolo con sustancias, con tratamientos, con fármacos muy innovadores y que supongan realmente un beneficio para el paciente. Evo Tears, como he dicho antes, es el primer impermeabilizante de la superficie ocular. ¿Qué hace Evo Tears? Evo Tears forma una barrera que sella la superficie ocular, alargando el tiempo de permanencia tanto de soluciones depositadas en el ojo como de la propia lágrima natural. La composición química de Evo Tears es muy particular. Es una composición patentada y se refiere a una familia de sustancias químicas denominadas alcanos semifluorados. Los alcanos semifluorados son uniones de carbono, hidrógeno y flúor. Son unas uniones que, por sus características, no hacen que los compuestos que las albergan no tengan tensión superficial o tengan una tensión superficial muy baja, no contengan agua. Como no contiene agua, tampoco tienen pH, no tienen osmolaridad y sobre todo son inertes física y químicamente. Eso quiere decir que no se espera de ellos efectos secundarios o una mala tolerabilidad. ¿Cuáles son las aplicaciones de este tipo de sustancias? ¿Cuáles son las aplicaciones de Evo Tears? Bien, Evo Tears tiene una serie de ventajas, como he dicho hace un momento, referidas a su composición química. El tamaño de gota es muy pequeño, tiene un tamaño de gota sobre 10 microlitros, que es 4 veces menor al tamaño de una gota estándar. Esto hace que no rebose en el ojo solo puede albergar una cantidad alrededor de 10 microlitros, con lo cual no desperdiciamos producto. Por otro lado, el tener la tensión superficial baja, lo que provoca es que no haya sensación de impacto en el ojo al administrarnos la gota. Esto produce que no haya un parpadeo reflejo. Y lo más importante de todo, esta baja tensión superficial de este tipo de productos hace que el producto se esparza y se reparta uniformemente y muy rápidamente a lo largo de toda la superficie ocular, recubriéndola e impermeabilizándola. ¿Cuáles son los beneficios de impermeabilizar la superficie ocular? Pues muy fácil. En el caso de, por ejemplo, de ojo seco, en el caso en que tengamos pacientes cuya lágrima se evapora, que es una de las causas más importantes de ojo seco, pues alargar el tiempo de permanencia de nuestra propia lágrima en esos pacientes. En el caso de pacientes con ojos secos muy severos, pues tras la administración de su tratamiento habitual, bien sea con una lágrima artificial, con un ácido hialurónico, con lo que sea, alargar la eficacia y potenciar el efecto de estos.
En otras aplicaciones, alargar el tiempo de permanencia de las soluciones depositadas en el ojo puede tener otros efectos a criterio de los especialistas. Dicho esto, hemos testado el producto clínicamente, se han realizado estudios clínicos en Alemania por líderes de opinión de muy alta reputación y se ha comprobado que el producto en una población de pacientes, en 30 pacientes con ojo seco evaporativo, a las 6 semanas se ha visto que el incremento del volumen de lágrima es estadísticamente superior al que tenían, que la estabilidad de la película lagrimal es mucho mejor y que además, y lo que es más importante, aquellos pacientes que ya tenían un daño corneal, ese daño corneal disminuye o desaparece. Con lo cual, esta primera aplicación de Evotears como impermeabilizante de la superficie ocular y su papel en el síndrome del ojo seco es algo totalmente novedoso. Creemos que marca un inicio de una nueva clase de tratamientos, de sustancias, de manejo del paciente con, con esta disfunción tan importante y que está creciendo tanto, que es el ojo seco. Buenas noches y gracias, Jordi, por la presentación que nos has hecho del producto y por esta introducción a la química del producto. Como os decía en la introducción, bueno, pues contamos con el profesor Benítez del Castillo, con el doctor Montero y lo que vamos es a revisar un poco los aspectos básicos de lo que se entiende ahora por ojo seco, qué está cambiando en la definición, en qué proceso estamos del cambio en el síndrome de disfunción lacrimal, del DIUS 1 al 2, y esto nos lo contará José Manuel. Jesús Montero ha preparado un abordaje a los problemas no resueltos en superficie ocular y explorando el hueco que hay para esta lágrima de Evotears. Y yo os contaré un poco las necesidades y los hechos diferenciales de esta lágrima y lo poco de clínica que vamos conociendo, para al final tener una mesa redonda con preguntas interactivas que en la medida de lo posible trataremos de contestar entre todos. Y sin más, vamos a pasar a la primera presentación. Bueno, pues en primer lugar me reitero los agradecimientos, en especial a Brill Pharma, a Jesús y a este gran instituto, pues por tenernos aquí reunidos para explicaros pues nuestras ideas y que discutamos luego sobre este nuevo producto. Por supuesto, muchas gracias a todos los que estáis aquí, a los que están en las diferentes sedes para estas horas y nada, pues vamos a empezar con ello. Bueno, el DIUS, ya sabéis todos, bueno, los que no lo saben, pues para eso se lo voy a contar yo, es el Dry Eye Workshop y bueno, en el 2007 pues hubo un primer DIUS y ahora estamos en un segundo, porque han pasado 10 años y en estos 10 años pues tenemos nuevas ideas, nuevos procedimientos diagnósticos y terapéuticos para el ojo seco y bueno, pues se van a reunir en una publicación que tendremos en relativamente poco tiempo. Esta es la clasificación actual del ojo seco. Es clasificación que además los resultados del DIUS se publicaron en esta revista, en el Ocular Surface. De hecho, fue una revista que cuando se publicó el DIUS pues pasó a tener un alto índice de impacto, cosa que no tenía antes. Y es la definición que todos conocemos. Pero esta está basada en una definición antigua, que es la definición del National Eye Institute y de la industria farmacéutica en el año 95. Y fijaos cómo han cambiado los conceptos. Se hablaba de que era entonces ya un trastorno de la película lagrimal. Luego veréis que en la definición actual hablamos de película lagrimal y superficie ocular. Pues bien, os puedo adelantar que en la próxima definición del DIUS 2 se habla que el ojo seco es una enfermedad de la superficie ocular y la lágrima pasa a un segundo plano. En cuanto a las causas, pues hablaba siempre de un déficit lagrimal y un exceso de evaporación. Yo creo que desde un punto de vista didáctico y docente es interesante mantener esta clasificación y bueno, siempre se hablaba en esta definición, fijaos, cómo se asocia a síntomas de malestar ocular, es decir, el ojo seco lo que produciera disconfort. En la definición actual, en la del 2007, la que antes les enseñé, publicada en Ocular Surface, lo que ven es eso, que es una enfermedad
bueno, si ya se hablaba que era etiología multifactorial, pero que afectaba a las lágrimas y a la superficie ocular. Y como ya les he dicho, hoy en día se habla de que es una enfermedad de la superficie ocular, la más frecuente de todas. Y aparte del disconfort, ya se empezaba a pensar que el ojo seco produce problemas visuales, debido a una inestabilidad de la película lagrimal. Y en esta definición se metieron, cosa que ahora van a salir, dos eventos fisiopatológicos del ojo seco, como es la hiperosmolaridad y la inflamación. Hoy sabemos que existen más. Esto es como antes les contaba, el ojo seco, la clasificación en cuanto a ojo seco, hiposecretorio y evaporativo. Lo que sabemos hoy en día es que el ojo seco, el más frecuente de todos, casi el 80%, al menos en parte, es un ojo seco evaporativo por una disfunción fundamentalmente de las glándulas de meibomio. En el Dry Eye Workshop, en el DIUS 1, hubo, como ven, 6 subcomités que trataron diferentes aspectos de la enfermedad del ojo seco, porque el ojo seco es una enfermedad. Todos sufrimos ojo seco como síntoma en alguna ocasión si hacemos un viaje transoceánico, pero hay gente que sufre una enfermedad de ojo seco y esto es crónico, esto es progresivo. Yo siempre digo que es como el glaucoma, hay que atajarlo desde el principio, hay que hacer un tratamiento agresivo desde el principio porque si no la cosa se va a ir complicando y bueno, pues realmente afecta muchísimo y hoy también sabemos esto, que la calidad de vida de los pacientes pues es ínfima. Hubo un subcomité de definición y clasificación, de epidemiología, metodología diagnóstica, diseño y ejecución de ensayos clínicos, tratamiento e investigación. ¿Qué sabemos de aquel workshop? Pues sobre todo lo que queda más, lo que sabemos más, y yo creo que fue lo más importante, es esta multifactorialidad que ven ustedes aquí en cuanto a causas de ojo seco, pero sobre todo el mecanismo central del ojo seco. Si queremos entrar en el ojo seco por la causa más frecuente del ojo seco, la disfunción de glándulas de meibomio, se pierde la película lipídica, se evapora la lágrima y por lo tanto lo que hay se concentra, hiperosmolaridad. A través de determinados procesos que actúan determinadas quinasas, se producen marcadores proinflamatorios que por supuesto lesionan la superficie ocular, hace que se pierdan células caliciformes y claro, si se pierden células caliciformes lo que vamos a tener es una inestabilidad de la película lagrimal produciendo más evaporación y ojo seco. También de ese workshop se nos hizo una primera clasificación en cuanto a grados de severidad o gravedad del ojo seco y hablábamos de grado 1, grado 2, grado 3 en función de esas características que tienen aquí. Hoy en día también esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque yo no tengo por qué tener todas las cosas aquí, en el grado 1. Yo puedo tener un ojo seco, pero con muchos síntomas, sin embargo con pocos signos. Entonces, ¿dónde lo clasifico? Pues eso vendrá resuelto en el nuevo DIUS. Y en cuanto al tratamiento, pues se ofrecían determinadas opciones terapéuticas en función del grado de severidad, desde el leve hasta el muy grave. Participaron alrededor de 70 oftalmólogos, investigadores, porque eran biólogos, optometristas, etcétera, de todo el mundo. Y bueno, pues esto es lo que tenemos hasta ahora. ¿Qué pasa en el DIUS 2? Pues fijaos, este es el timing. Ya nos reunimos en junio, pues a mí me tocó, yo estoy en el subcomité de tratamiento, pues en junio nos reunimos ya en Nueva York. Acabamos de escribir todo lo que nos tenía nuestros trabajos y todo lo que nos fue pedido que hiciésemos. Eso empezará de alguna manera a distribuirse y siendo contestado por los diferentes subcomités, y lo que sabemos es que en marzo del 2017 estará ya publicado. Entonces tendremos en marzo del 2017, 10 años más tarde, pues todo lo que sabemos y lo que hemos aprendido durante estos 10 años en cuanto al ojo seco. Subcomités pues pasan de 6 a 11, como ven aquí, sobre todo, bueno, pues se habla del dolor, se hablan una serie de cosas que no estaban incluidas, lógicamente, en el anterior DIUS. Este es somos 176 especialistas en vez de 70. Estos son los que trabajamos en la parte de tratamiento y 10 años, como les contaba, son muchos años. ¿Qué sabemos? Pues la osmolaridad. Han aparecido osmolarímetros, cosa que también nos ha dado, pues al principio estábamos todos muy contentos con los osmolarímetros, pero el problema es que la osmolaridad cambia en toda la superficie ocular y dependiendo del momento, de la hora, etcétera, etcétera. Y esto es complicado, saber determinar o poder determinarlo de una manera objetiva, pero bueno, cada vez conocemos más sobre esto. La sensibilidad corneal, el ojo seco no es solamente algo de hiperosmolaridad, algo de inflamación, sino la sensibilidad corneal es muy importante. Y podemos determinar, y habrá en el futuro nuevos aparatos para determinar
clínicamente la sensibilidad corneal, no solamente la mecánica, sino también la química, la térmica, etc. En cuanto a la inflamación, pues estos son trabajos nuestros de citometría de flujo, y lo que sí que sabemos es que existe una expresión, no solamente existen citoquinas proinflamatorias en la lágrima, sino una expresión en la superficie ocular de moléculas y de mediadores de inflamación. Biomarcadores, esto es por donde va la ciencia hoy en día. También hay un laboratorio español trabajando en esto. Podemos obtener lágrima, la pondremos en una especie de pocillo y en la propia consulta pues dirán o nos podrá decir el aparato si están sobreexpresados o infraexpresados determinados marcadores, biomarcadores, a nivel en pacientes con ojo seco en comparación con sujetos normales. El ojo seco produce mala visión y eso, el ojo seco no solamente me molesta, de hecho los pacientes, la calidad de vida de los pacientes con ojo seco es mala, no porque les moleste el ojo, sino porque es que no pueden hacer sus actividades visuales. Son pacientes que cuando se ponen a leer y cuando el parpadeo, o el ordenador o la tele, el parpadeo está enlentecido, la película se rompe, claro, no tenemos una superficie ocular protegida y las células epiteliales tienen microvellosidades, es decir, como superficie óptica no es óptima, y sin la lágrima el paciente ve mal. Empieza a leer, pero al cabo de un rato ya no puede. Y eso ya, como digo, produce ese deterioro importante en la calidad de vida del paciente. Tenemos pruebas nuevas. Fijaos, esto es una mebografía, un sujeto normal, vemos las glándulas de mebomio y qué es lo que pasa en un paciente con una disfunción de glándulas de mebomio obstructiva que ha terminado con una atrofia de las mismas. Aquí en estos pacientes la aplicación de calor tampoco tiene demasiado sentido, porque ¿qué vamos a calentar? Este paciente lo que sí tiene que ser tratado es con una lágrima artificial que disminuya la evaporación, una lágrima lipídica y sobre todo una lágrima que evite el roce, porque esta lágrima nueva que nos traen evita el roce mecánico, porque también se ha visto que el roce mecánico es parte del ojo seco, es decir, no solamente es inflamación, no solamente es hiperosmolaridad, no solamente es una alteración de la sensibilidad, por eso tienen ojo seco los pacientes después de cirugía refractiva, sino que el roce pues produce inflamación. Y si tenemos una lágrima que actúa como una especie de lente de contacto terapéutica e impide ese frotamiento, pues los pacientes van a mejorar en su sintomatología. Osmoprotección, todos hemos tratado los pacientes en nuevas lágrimas con osmoprotectores. Como les contaba, disminuir la evaporación, la causa más frecuente del ojo seco es la disfunción de glándulas de mebomio. La higiene palpebral, nunca obviarla. Y tenemos también para tratar esta disfunción de las glándulas de mebomio, que por cierto hubo otro workshop hace unos años en el que también tuve la oportunidad de participar, pues tenemos ahora nuevos tratamientos para tratar esta disfunción de glándulas de mebomio y no solamente la toallita, que eso sirve fundamentalmente para las blefaritis anteriores, sino para tratar las glándulas de mebomio existen, pues ya digo, nuevas opciones terapéuticas. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel, por resumir las novedades en la definición, la clasificación y por dónde van los tiros, tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Le ruego vayan pensando las preguntas. En cada centro tienen el sistema para poder hacerlas llegar y las vamos a considerar en la mesa redonda. Y a continuación, bueno, pues tiene la palabra el doctor Jesús Montero, que le agradezco un montón que haya venido de Sevilla, afortunadamente con vuelo directo a Asturias, por si alguien más se quiere animar, y le hemos pedido que prepare el tema de necesidades médicas no resueltas. Gracias, Jesús, por estar aquí. Gracias. Bueno, agradecer a Brill Pharma la oportunidad que nos da de hablar de ojo seco, que siempre es importante, puesto que todavía tenemos efectivamente muchísimos elementos no resueltos, y el reunirnos para hablar, y sobre todo para hablar de una nueva propuesta terapéutica, para mí siempre tiene un interés importante. Y en muy pocos minutos queremos resumir algunos aspectos, evidentemente, los que de alguna manera pueden tener más que ver con la novedad terapéutica que hoy se presenta. Bien, ¿qué elemento hay clave en el ojo seco hoy día no resuelto? Pues para empezar, el infradiagnóstico. Es curioso, ¿no? Pero solamente un 60% de los síndromes de ojo seco presentan síntomas leves o moderados. Y hay un 40% que aún la persona no es consciente. Y se nos hace consciente desagradablemente cuando hacemos una cirugía refractiva, por ejemplo, o lo operamos de cirugía de cataratas, dos elementos muy frecuentes en los cuales el síndrome de ojo seco va a venir a empeorar el pronóstico de un modo muy significativo. Y nos encontramos con esa molesta keratitis punctata,
por un ojo seco que hasta entonces desconocíamos. Bien, esta es una de las primeras sorpresas. Luego, ya lo ha dicho antes José Manuel, hay una variabilidad enorme en cuanto a la sintomatología que presentan estos pacientes con pruebas objetivas aparentemente similares. Es decir, al mismo test de Schirmer hay quien tiene muchísima molestia y quien no. Básicamente, uno de los elementos clave es el tiempo de ruptura. El tiempo de ruptura va a marcar de una manera muy clara la mayor o menor sintomatología. ¿Por qué? Porque eso va a condicionar mucho precisamente la osmolaridad, que a su vez es el elemento, uno de los elementos más agresivos. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues la clasificación que hasta ahora nos manejábamos, ahora el BIUS-2 nos dirá otra, pero fijaros que tanto el síndrome seco evaporativo como el hiposecretor, en los dos hay claramente un aumento de la osmolaridad. Por tanto, se va ya definiendo como un elemento que marca muy claramente este síndrome de ojo seco. Y por supuesto, la disfunción de glándulas de meiomio, es decir, todo lo que es evaporación de la película lagrimal, va a ser elemento clave agresivo para esa superficie ocular que a fin de cuentas es el objetivo final de nuestro ojo seco. Bien, el tratamiento clásico, habitual, eran las lágrimas artificiales, ¿vale? Son colirios lubricantes, tratamos la sequedad e irritación. Hoy día son OTC, es decir, over the counter. Voy y me dispenso. El que me da el farmacéutico, el que me sale más barato, el que... Desgraciadamente, eso se ha convertido en una costumbre que hace que muchas veces sea muy ineficaz. Y fijaros que el ojo seco es tan prevalente y nos molesta tanto que a mí me recuerda mucho esa frase de los enamorados, ¿no? Cada día te extraño, cada hora te necesito, cada minuto te siento, ¿vale? Solo que en este caso es un desamor. Bien, la mayor parte de las moléculas que hoy día utilizamos en las llamadas lágrimas artificiales, si vemos eso, que no es más que, bueno, pues un fondo marino, pero que de alguna manera representa también lo que es la película lagrimal, ¿no? Donde hay una superficie, hay ese agua y luego hay un fondo. Bien, casi todos ellos se dedican a retener el agua, el líquido, todas las moléculas, los carbómeros, los derivados de la celulosa, el alcohol polivinílico y su derivado, el ácido hialurónico, el condroitín sulfato. Lo que pretenden son crear redes que mantienen humedad sobre esa base, sobre ese epitelio, sobre esa superficie. Pero con mucha frecuencia nos olvidamos de que es muy importante que no se evapore esa superficie. La superficie de la lágrima, o sea, la superficie de la superficie ocular, ¿vale? Ahí es donde realmente está una de las claves muy importantes. También es así que luego hemos ido ideando otras herramientas terapéuticas que también utilizamos y que son muy útiles. Son autólogos, antibióticos, AINE, tapones, corticoides, en fin, toda una variedad de herramientas que van básicamente a intentar ir neutralizando los efectos que este ojo seco actúa sobre la superficie ocular. Fijaros que hoy día el mercado farmacéutico de la oftalmología está estimado, son cifras de Internet, yo no soy el que calcula estas cosas, alrededor de 20 billones de dólares. No es ninguna broma, Se siguen desarrollando nuevos fármacos, evidentemente, porque es un mercado que, bueno, comparado con otros, a lo mejor no es el mejor, pero evidentemente es potente, Existen ya productos que están en fase muy próximo a ser comercializados y otras muchas, como son las que están ahí, que están ahora mismo en investigación. Bien, pues con independencia de lo que eso ocurre, el síndrome de ojo seco, y esos son digamos, los nuevos horizontes a los cuales nos vamos a enfrentar en un futuro no muy lejano, tiene una serie de retos hoy día, que es donde realmente las necesidades no están cubiertas. Por un lado, sigue siendo un desafío su diagnóstico, es decir, muchas veces no tenemos ninguna prueba que definitivamente nos diga esto es un ojo seco o qué grado de afectación tiene. Tenemos pruebas aisladas, que en su conjunto nos dan la idea. Hay que desarrollar pruebas objetivas con valor exacto para el diagnóstico, como decía antes Manuel, pues mire usted, marcadores o lo que sea, que de alguna manera yo tenga una idea realmente clara de qué está pasando. Y que todo eso no interfiera en la fisiología de la superficie ocular. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues el conocimiento entre esas causas, los síntomas y demás, y las pruebas diagnósticas, nos va a permitir tener mejores oportunidades y, por lo tanto, eso va a ir a modificar las pautas de tratamiento de lo que ahora mismo estamos realizando. Y, por último, vamos a tener nuevas medicinas potenciales, como es la que hoy día pues, vamos a presentar. Está en todo el desarrollo de nanopartículas, del liposoma, donde vamos a aplicar productos de una manera mucho más específica y realmente... al final, lo que estamos intentando son nuevas fronteras para poder ofrecer a nuestros pacientes mejores recursos terapéuticos. En esta idea aparece curiosamente este fármaco. Fijaros que ya en el año 2002 empezó a utilizarse, hay algunas publicaciones sobre este tipo de fármacos. Se empezó a utilizar como sustitutivos vítreos. Incluso hay algunas publicaciones que decían que podía tener cierta toxicidad sobre la retina, cosa que al final parece ser que no se demostró, y de hecho se comercializó para eso. Yo cuando he estado buscando en la literatura aparece como tal. Pero evidentemente esa no es la intención de lo que hoy tenemos, sino todo lo contrario. Hoy lo que tenemos es algo que realmente se diferencia. Yo no estoy muy de acuerdo en que sea una lágrima,
yo creo que esto lo que hace efectivamente es impermeabilizar la superficie. Nos va a mejorar posiblemente el ojo seco porque disminuye la evaporación, disminuye la tensión superficial, mejora el tiempo de ruptura y todo eso es una enorme calidad de película lagrimal, con una interfase aire-lágrima mucho mejor. Eso va a mejorar la visión, todos los fenómenos visuales y de lectura, como decía antes también José Manuel, y creo que realmente estamos ante un fármaco diferente. No lleva líquido, no tiene osmolaridad, no tiene pH, la tolerancia es muy buena, todos lo hemos probado, yo por lo menos incluso en mí mismo y en algún paciente. Realmente es una sensación muy curiosa, tengo alguna película, pero no tenemos mucho tiempo de poner cómo modifica el tiempo de ruptura, y creo que realmente estamos ante un nuevo fármaco con muchísimas posibilidades. Por eso creo que ha sido para mí un honor el poder estar en esta presentación. No tengo mucho más que deciros, pero sí oír vuestras preguntas luego. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jesús, por resumir las necesidades no resueltas. Y yo quería traeros un poco lo que sabemos de este nuevo impermeabilizante de la superficie ocular que nos cuesta trabajo seguirle llamando lágrima, ¿no? Entra dentro de, de una cartera de productos que se llaman Eyesol, desarrollados en Alemania por el laboratorio Matriz y que nos dará más sorpresas. Cuando nos enfrentamos a un problema de superficie ocular, tenemos que tener siempre en cuenta que ese glicocális, que ese epitelio tiene que estar cubierto, tiene que estar protegido, porque estamos en un órgano que tiene 500 veces más inervación que la piel o 50 más que la pulpa dental, ¿no? Entonces, si no está bien protegido ese epitelio, se puede romper esas barreras, se puede haber esas roturas de membranas y surge la inflamación. Y cuando surge la inflamación, pues ya entramos en una dinámica más complicada. En la lágrima no solo hay moco, no solo hay aceite que trata de tapar ese gel mucoacuoso para que no se evapore. Ese moco está muy pegadito al epitelio, más disuelto en agua en la superficie, en un gradiente, y ahí hay disueltos todo lo que nos podamos imaginar de la inmunidad adquirida, de la inmunidad innata y mediadores también tróficos, ¿no? Y todo esto nos hace falta para mantener sana la superficie ocular. Cuando queremos enfrentarnos a tratar problemas de superficie ocular, tenemos las limitaciones de la vía tópica conjuntival. Otros especialistas no tienen esta oportunidad, ¿no? Si hay que tratar una hepatitis, no podemos estar encima del hígado. Pero nosotros sí que podemos hacerlo. Pero podemos hacerlo con limitaciones que todos sabemos, y una de las que quiero llamarles más la atención es el volumen de la lágrima. En el fondo del saco lagrimal, caben entre 15 y 30 microlitros. Claro, si las lágrimas, la gota de lágrima está entre 40 y 100 microlitros, se puede desaprovechar muchísimo, ¿no? Y el volumen de lágrima que normalmente hace el turnover son entre 7 y 8 microlitros. Esto hace que cuando administramos un fármaco se pierde por la cara o hay una absorción sistémica por la vía lagrimal, y esta absorción sistémica lo que hace es una iatrogenia o hace que se desaproveche ese producto. Por lo tanto, si tuviéramos que hacer la gota ideal, que esto lo hemos estado trabajando muchísimo para los nuevos fármacos regenerativos, iríamos a un volumen de 10 microlitros para poder aprovechar todo lo que tenemos que aprovechar. Para tener este volumen necesitamos unas gotas diferentes, con una tensión superficial diferente, y que nos la da este nuevo producto. Otra de las limitaciones que tenemos al afrontar los problemas de superficie ocular es el aclaramiento y el tiempo de permanencia. Es decir, nada más que ponemos una gota de ese tamaño, que el 90% ya se nos va a perder, el 90% también de la dosis se elimina en un minuto, con lo cual hay un aclaramiento y hay una reducción del tiempo de permanencia que deben afrontar estas limitaciones por las nuevas formulaciones que vienen ya en el mercado. ¿Qué hacen estas formulaciones? Sistemas de liberación lenta, vienen de la mano de otras especialidades, como son los tratamientos, por ejemplo, de liberación lenta para insulina, vienen de nanocápsulas, nanopartículas, liposomas, es decir, compuestos que meten dentro del fármaco y hacen que podamos ir venciendo estas limitaciones de la superficie ocular. Y la novedad de este producto es que podemos tener un colirio no acuoso, podemos tener esta lente de contacto líquida que nos aporta la nueva formulación.
Esto viene, bueno, pues el nombre químico es el perfluorooxietiloctano y para los que no somos químicos es un hidrocarburo, es una molécula de 14 átomos de carbono con hidrógeno, con unos compuestos puestos de forma especial que son los que le dan, bueno, pues esa estabilidad en la superficie ocular. Se llaman alcanos, que es el primer enlace de carbono-carbono, el segundo sería el alquenos y el alquino es el tercero, y en la formulación química se ha escogido este alcano. Esta cadena de 14 carbonos tiene, al ser hidrocarburo, tiene hidrógeno, pero tiene estas bolitas en color mostaza, que son las de flúor. Y estas bolitas de flúor son los que hacen que sea biocompatible, inerte y estable, y por la formulación en forma de alcano, con ese enlace de un solo radical, lo que hace es incrementar la solubilidad, es anfipático. Al ser anfipático, es decir, tiene una forma polar y no polar, con lo cual interacciona bien con el agua, interacciona bien con los lípidos, y es alifático, es decir, es una cadena larga, no hace estructuras alicíclicas a las que estamos acostumbrados con otros hidrocarburos. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto se consigue con esta formulación de alcano semifluorado y con esta composición química que nos garantiza una parte que interacciona con el agua, una parte que interacciona con los lípidos y que a la vez está dopada con este flúor para ser estable e inerte. Teniendo una molécula así, podemos usarla no solo como una lentilla acuosa, una lentilla líquida, sino también para vehicular fármacos. Y ya se han hecho pruebas para vehicular fármacos como el lantanopros, el tacrolimus, la ciclosporina, la vitamina E y, como nos decía el director general de la compañía, ácidos grasos omega 3. La experiencia en oftalmología, como se apuntaba antes, viene de los sustitutivos vítreos para el endotaponamiento. Y bueno, pues se ha visto sus propiedades a nivel intraocular y a partir de ahí surge, bueno, pues la idea de este grupo alemán, entre los que colabora una investigadora de aquí, de la Universidad de Oviedo, con amplia trayectoria también en laboratorios de química del Reino Unido. Y podemos decir que este hidrocarburo, este alcano semifluorado, es biocompatible, no es tóxico, no tiene pH, no hay problemas de osmolaridad, tiene una baja tensión superficial, viene sin conservantes, en envases de 3 mililitros y que dura hasta 2 meses. Uno de los aspectos que quiero llamar la atención es el tamaño de la gota. En la lágrima artificial normal son esos 40 mililitros y en las Evo Tears son de 10 mililitros, con lo cual podemos mejorar digamos que no haya un exceso de producto en la superficie ocular. En cuanto a la tensión superficial de la lágrima es de 38 nanonewtons por metro, mientras que en el Evo Tears son 20, es decir, casi la mitad que una lágrima normal, con lo cual, en cuanto ponemos este producto, esta lentilla líquida en la superficie ocular, se desparrama y hace que baje esa tensión superficial. Y por lo tanto, este alcano semifluorado, estas Evo Tears, actúan como una capa protectora que se sitúa por encima de la lágrima, como ven en la diapositiva, de tal forma que si el paciente tiene todavía algún tipo de lágrima, conserva su capa lipídica, su capa acuosa y ese moco más pegado al epitelio corneal y tiene una protección por fuera de este alcano semifluorado, de esta lentilla líquida. En cuanto a los estudios clínicos, se han desarrollado en Alemania por investigadores y por oftalmólogos que conocemos. Este fue presentado en ARVO del año pasado y esta semana, en una reunión en Europa, he tenido la oportunidad de ver los resultados también del grupo de Múnich, de la doctora Elisabeth Mesmer, y en general, pues para no aburrirles con los datos, podemos contarles que tiene una buena tolerancia, es fácil de usar, mejora los síntomas en la escala OSDI, mejora el tiempo de ruptura, mejora el test de Schirmer, no interfiere con la visión, no interfiere con la presión intraocular y no interfiere tampoco con la osmolaridad. Mejora, por lo tanto, pruebas objetivas, como es la tinción corneal, y pruebas subjetivas, como son las escalas psicométricas, ¿no? Si tengo que resumir las ventajas, podríamos decir, bueno, pues es este concepto nuevo de lente de contacto líquida, que además podemos jugar con ella
para hacer un tratamiento con otros tipos de lágrimas. Es decir, si damos una lágrima, por ejemplo, con ácido hialurónico o damos un compuesto que queremos que permanezca más en la superficie ocular, podemos poner la lentilla líquida por encima, podemos poner las Evo-Tears por encima y van a estar más tiempo en la superficie ocular. Y se puede usar con otro tipo de colirios. En cuanto a las limitaciones que hemos encontrado, aunque experiencia clínica tenemos muy poca, bueno, dice Jesús que él la probó, yo se la di primero a mi suegra, porque con todas las, prevenciones que hay que tener, después a mi mujer y luego a mi hijo, ¿no?, que es el único que queda aquí en Oviedo, y están todavía que me hablan y están contentos, y yo también la he utilizado posteriormente, ¿no? Pero las limitaciones son que no podemos usarla con lentes de contacto porque no hay datos suficientes, pero sí tenemos experiencia de hidrocarburos cuando reaccionan con siliconas, bueno, que hacen reacciones químicas que ya descritas por un profesor de Santiago de Compostela, tiene ahora 80 y pico años, 86 años, que vive en Boston, que es el profesor Miguel Refajo, que ya nos advertía sobre esto, y posiblemente con lentes de contacto que no tengan silicona, bueno, pues se podrán usar y si no hacen falta más datos. En cuanto a la seguridad, no hay datos, como en otros muchos medicamentos, sobre el uso en niños, en mujeres lactantes o mujeres embarazadas. Y la otra limitación, que tenemos muy poca experiencia propia, porque nos han presentado la lágrima desde hace poco tiempo. En resumen, sería pues un innovador producto que es Eyesol, que se puede aplicar no solo en estas lentillas terapéuticas, sino vehiculando otros fármacos. Forma una capa protectora por encima de la lágrima, es muy bien tolerada, no hay conservantes, no hay fosfatos, no hay emulsificaciones y tiene un efecto prolongado y genera una satisfacción al paciente, como hemos visto en los estudios en las encuestas FORTI. Y nada, quiero agradecerles la atención, agradecerles que estén en las sedes por toda España y agradecerles también a los compañeros que están aquí en Asturias. Ahí tienen mi correo electrónico. Y yo creo que ya sin más pasamos a la parte de la mesa redonda donde podemos contestar en la medida de lo posible las preguntas que nos formulen. Creo que hay que tener unos segundos de tiempo para que nos lleguen las preguntas y en cuanto haya alguna, estamos a vuestra disposición. Bueno, tenemos algunas preguntas desde diferentes sedes que tenemos conectadas ahora mismo. Primero tenemos un comentario del doctor Rodríguez Prats, que dice que han comprobado una mejora significativa en la agudeza visual y topografía en pacientes post-LASIK, muy importante. No sé si lo queréis comentar, si habéis tenido alguna experiencia, entiendo. La verdad que la tenemos de hace poco. Entonces, yo no lo he probado en ningún paciente post-LASIK, lo he probado en pacientes con ojo seco, pero mi idea y el feedback que tengo de los pacientes que lo han probado es esa, es decir, mejora mucho la visión porque realmente actúa como una lente de contacto, es decir, estás protegiendo la superficie ocular, estás disminuyendo el tiempo de ruptura de la película lagrimal y eso es evidente, ¿no? Pero yo creo que sería, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice él, un grupo de pacientes muy interesantes en el que probar esta lágrima, que no es lágrima, que yo creo que tenemos que llamarla de otra manera. Yo creo que tiene mucho sentido el comentario porque realmente lo que va a hacer es crear una interfase aire-lágrima, ¿sabes? Una interfase aire-lágrima mucho más homogénea y más estable. Por lo tanto, va a mejorar la calidad visual, no solamente de inicio, sino cuando esa persona disminuye su tiempo de parpadeo, que realmente es uno de los elementos que hoy día tenemos como, realmente problemático en el caso del ojo seco. La doctora Jiménez Franco, desde Salamanca, nos pregunta si estaría indicado en una postcirugía de cataratas. Por el mismo motivo, también son pacientes, sobre todo si encima le has implantado una lente premium y que el paciente luego se queja porque no se le estudió antes la superficie ocular, pero que no se le tenía que haber puesto. Bueno, el caso va a mejorar la calidad de visión de estos pacientes después de cirugía de cataratas, que lo que se quejan los pacientes es de que ven mal y que no pueden aprovechar esa lente que les prometía visión cercana. Sí, e insistir que no tenemos por qué usar solo una lágrima y de un solo laboratorio. Es decir, a cada paciente puede irle bien una lágrima, por ejemplo, sin conservantes, con ácido hialurónico, que necesitemos sellar por encima con una lentilla líquida. Bueno, pues puede haber ese manejo conjunto de varias lágrimas artificiales en los casos
donde nosotros, con ese trauma mínimo que hacemos en la cirugía de cataratas, en la cirugía refractiva, bueno, pues puede ayudar a recuperar esa superficie ocular con lágrimas y protegiendo la lágrima sana del paciente o la lágrima artificial que le administramos en forma de colirios tradicionales. También desde Barcelona nos pregunta el doctor Francisco Ruiz Tolosa, ¿puede interferir o modificar la absorción de los colirios hipotensores para el tratamiento del glaucoma? Yo creo que si podría hacer algo es que lo puede mejorar la penetración, ¿sabes? O sea, porque lo que hace es que protege lo que pongamos, no disminuye, digamos, la llegada al epitelio. De todas maneras, me imagino que habrá que estudiar esa situación para poder tener una respuesta mucho más contundente. Yo creo que sí, que habría que estudiarlo, porque la pregunta me parece también muy pertinente, porque si creas una especie de lentilla, lo que pongas ahí, ¿quién te dice que no va, es decir, que se va a situar todo debajo y no va a penetrar? No lo sé, la verdad que, pero faltan estudios. Además, debido a la liposolubilidad o hidrosolubilidad de algunas, por ejemplo, prostaglandinas, no sé cómo pasaría, la verdad que habría que verlo. Vamos, hay realizados por el laboratorio en este concepto de YESOL, de la tecnología YESOL, ya hay estudios en marcha para vehicular otros fármacos. Pero si lo queremos dar esta lente de contacto líquida con idea de hacer una película por encima, por ejemplo, en un paciente al que le damos corticoides o al que le damos un fármaco que queremos que esté más tiempo, al no tener datos todavía de lo que es la farmacocinética con esta nueva lentilla por encima, lo que nos pasaría con una lentilla terapéutica cualquiera, bueno, pues habría que individualizar muchísimo. Y también mucha atención a los fármacos que tienen conservantes o que van vehiculados con algún producto que el principio activo también puede estar más tiempo en la superficie ocular, pero acordaros que ese lavado, ese aclaramiento del 90% de la gota a dosis altísimas, que necesitamos tener los principios activos en la forma de colirio para que atraviesen barreras, por ejemplo, en este caso la medicación de glaucoma, yo diría que se necesitan más estudios. Bueno, algunas de las preguntas que están llegando están siendo contestadas al unísono. Igualmente desde Zaragoza nos dicen: me gustaría saber la opinión de los expertos acerca de algunos aspectos prácticos, ¿no? Al ser un impermeabilizante y que aumenta el tiempo de retención de todo lo que haya sobre la superficie ocular, ¿qué ocurre con la inflamación? ¿Puede empeorarla? ¿Sería aconsejable tratarla primero como con los tapones? ¿Qué pasa con los pacientes antiglaucomatosos? Es un poco el tema que estábamos comentando, si aumentaría su toxicidad. Y si está puesto Evotirs, ¿puede disminuir la permeabilidad de otros fármacos puestos después? La última pregunta que hace este mismo oftalmólogo es: ¿y en infecciones puede retener más los fármacos o perjudica su acción? Bueno, yo creo que ya lo han comentado parte de los Jesuses. Bueno, pues en cuanto a lo del glaucoma y al tema de la impermeabilización, pero hombre, cara a lo que sí que ha contado, y que sería novedoso, de la inflamación, yo creo que la inflamación siempre hay que tratarla, y de hecho siempre tratamos la inflamación antes de poner un tapón. Entonces, ¿por qué? Porque si no, todos los mediadores inflamatorios van a quedar suspendidos en la superficie ocular. Yo creo que aquí también, pues de hecho creo que uno de los programas que lo comentó el director general, y también era una de las diapositivas que tenía Jesús, hablaba de ciclosporina y tacrolimus vehiculizados por este producto. Es decir, la inflamación hay que tratarla de todas las maneras, y yo creo que es importante hacerlo antes de hacer cualquier cosa que vaya, pues eso, a enlentecer el aclaramiento de la película lagrimal. En el ojo seco, digamos, moderado y leve, donde el grado de inflamación puede ser esa inflamación neurogénica por no tener suficientemente hidratado y mimada el epitelio de la superficie ocular, una película por encima también puede actuar como antiinflamatorio. En ojo seco más grave hay que poner las medidas para cortar el fuego que está ahí con antiinflamatorios, ya sea por vía oral, ya sea tópicos, en fin, el abordaje del ojo seco complicado. Yo creo que es muy interesante el tema de su utilización con tapones lagrimales. Yo durante estos días, dándole vueltas al producto, leyendo
pues qué se sabía realmente de cómo funcionan este tipo de moléculas. Realmente es muy curioso cuando vemos las redes que forman, además varían con la temperatura, es un producto realmente muy que puede dar mucho juego, pero evidentemente a su vez no tenemos muy claro la interacción con otros fármacos, es decir, ahí nos falta todavía mucho fondo de conocimiento para poder tomar decisiones reales, es decir, vamos a tener que ir buscando realmente qué resultado da y dependiendo también, me imagino, que de las características moleculares de cada fármaco va a reaccionar de una manera o de otra. En algunos casos posiblemente nos va a aumentar la potencia y en otros lo mismo hace un secuestro de ellos, no lo sabemos realmente, por lo menos de muchos de ellos. Lo que sí que es verdad es que yo, pensando en el tema del ojo seco, digo, si realmente nosotros tenemos un ojo con control de la inflamación, le ponemos unos tapones. ¿Cuál es el problema que muchas veces sugieren los tapones? Que hay un fenómeno evaporativo que me va a aumentar la osmolaridad porque no puede haber un recambio de la lágrima. Pero si yo puedo proteger esa lágrima con algo que me disminuya la evaporación, realmente me ayudaría mucho en una situación como esa. Y en ese sentido pues puede ser realmente también una herramienta interesante. O igual un paso previo a los tapones una vez controlada la inflamación, porque si vas a retener y disminuir el aclaramiento, igual ya no necesitas los tapones. En Oviedo también se puede preguntar, también. Perdona, ¿qué posología sería la recomendable? Pues los estudios que vienen de Alemania, son estudios observacionales no randomizados, están alrededor entre 3 y 5 veces al día. Podríamos decir que 4 veces al día sería una indicación. La verdad es que tenemos bastante preguntas, pero vamos a ir acabando. Desde Galicia, desde Santiago, nos preguntan si se podría utilizar Evotirs como vehículo para preparar colirios fortificados. En principio esa es la idea. Lo que pasa es que, bueno, para hacer una industrialización del colirio, pues hace falta unos estudios de galénica especial, de tecnología farmacéutica, y que precisamente, bueno, pues la Universidad de Santiago de Compostela en este caso es una de las líderes mundiales en el drug delivery, en la vehiculación de fármacos a través de la Facultad de Farmacia y la colaboración con los oftalmólogos de allí. Si se quiere hacer esto a nivel de farmacia hospitalaria, bueno, pues la recomendación es hacer lo que hemos hecho siempre con las fórmulas magistrales, hacerlo por similitud a otros compuestos que ya tenemos en la farmacopea. Si queréis, vamos con las dos últimas preguntas. No sé si hay alguna pregunta aquí en Oviedo. Desde Sevilla nos preguntan, 1. Teniendo tan baja tensión superficial, ¿qué justifica el efecto prolongado de la misma? Y la segunda pregunta sería, ¿cuál es el tiempo estimado de aclaramiento del producto y dosis mínima y máxima aconsejada? Bien, permanece en la superficie ocular precisamente por las características reológicas que tiene. El tiempo de permanencia se calcula en esas más o menos 2-3 horas, donde tiene una concentración como más activa, y a medida que pasa el tiempo, bueno, pues esa cadena de carbono se va disgregando, ¿no? Necesitamos experiencia clínica para saber cómo se comportan los pacientes, y porque los datos de laboratorio y los datos de los químicos, pues muchas veces tienen que pasar por el tamiz de las fase 3 y de las fase 4 de ensayos. Bueno, solo un comentario con la tensión superficial no está directamente relacionada con el tiempo de aclaramiento, es decir, lo único que te dice es que se va a extender por toda la superficie, que no va a actuar como una gota de agua, sino que se extiende, pero va a depender de muchos más factores el aclaramiento, y por eso lo que decía Jesús, es decir, nos faltan todavía muchos estudios. Yo la he probado, yo me la he puesto y realmente tienes una sensación, es que es diferente a una lágrima artificial. Te la pones, inicialmente puedes ver un pelín, pero son un minuto, un poquito borroso, pero realmente la sensación es una sensación agradable, y realmente pues eso, ves mejor y actúa como si fuese eso, una lentilla, se extiende por toda la superficie y te protege. Pacientes que yo he tenido en las que los he probado, pues ha disminuido la queratitis. Bueno, la verdad que me disteis pocos frascos, pero en los pacientes en los que lo he probado, la verdad que fue bien, y bueno, están contentos, ¿no? Hombre, por supuesto, eso no es nada científico para poder, pero yo creo que me parece un producto y una novedad y algo interesante. Sí,
Sí, una de las cosas que me han dicho es también los pocos, porque aquí en Oviedo se les debieron de caer al distribuidor, que nos dejó también poquitos, y es que no se enteran cuando cae la gota. O sea que es otra de las ventajas, o acostumbrarnos a una nueva forma de administrar fármacos. Sí, es la experiencia. Pero es verdad, yo me he puesto una esta mañana y empecé a echarme, con esa microgota que tú dices que realmente que se forma, me tuve que echar un chorro a ver si, porque inicialmente no lo notaba, sí es verdad. Muy bien, pues si no hay más preguntas, yo creo que ya es tiempo suficiente para acabar un día largo. Agradecerles a todos por la presencia y el seguimiento de este simposio de Evotears, y yo creo que pues entra un compuesto nuevo, entra una lágrima no acuosa, entra esta lentilla líquida a base de hidrocarburos que yo creo que va a empezar a abrir una nueva forma de vehicular fármacos y una forma de abordar el ojo seco. Muchas gracias a todos por la atención, gracias a los laboratorios Bril por darnos la oportunidad de estar con todos ustedes, y a Jesús Montero y al doctor Benítez del Castillo también por acercarse a este Oviedo. Gracias.